Hola pequeñitos, es un placer tenerlos de nuevo en nuestra clase. Vamos a comenzar. Y el día de hoy quiero platicarles que yo tengo 2 hijos, una niña y un niño. Mi hija se llama Samar y mi hijo se llama Samuel. Samar es mayor que Samuel. Ella ya va al kinder, pero ahorita con lo del coronavirus sus clases las ve por internet o en la televisión, como muchos de ustedes, ¿verdad? Entonces, tuve que poner ciertas reglas. Tiene que ver su clase y hacer su tarea para después poder jugar o ver una película. Si juega con su hermano, no deben pegarse. Tienen que compartir sus juguetes y si algún juguete no lo quieren prestar y ocasiona que peleen, se les recoge. Si alguno le pega al otro, debe pedirse una disculpa. Cuando no cumplen con alguna de estas reglas, entonces hay un castigo. También si dicen alguna mentira y yo ya sé la verdad, hay un castigo. Pero si después de mentir piden una disculpa y me dicen la verdad, su disculpa es aceptada. Claro que hay un castigo, consecuencia, pero es distinto. Y esto me recordó una historia de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y son historias verdaderas. Esta historia está en el Antiguo Testamento, en el libro llamado Josué, del capítulo 8 al capítulo 10. Recordando un poco la clase anterior, Dios entregó la ciudad de Jericó a Josué y el pueblo de Israel, ¿verdad? Después de esto, Dios también les entregó una ciudad llamada Jai. Recordemos también que Josué era esforzado y valiente, y por eso obedecía todo lo que Dios le mandaba. Así que cuando llegó a esta ciudad, hizo un altar a Dios en un monte cercano, obedeciendo lo que Dios había dicho a Moisés. Esto lo hizo por agradecimiento a todo lo que Dios hacía por ellos. De la misma manera nosotros siempre debemos ser agradecidos con Dios, darle las gracias por nuestra comida, porque estamos sanos, por nuestra familia, por cuidar de nosotros y aun cuando estemos enfermos, porque Dios es bueno y si confiamos en Él, nunca nos va a dejar solos, así como siempre estuvo con Josué. Y después de que dieron gracias a Dios en ese altar, escribió en unas piedras los mandamientos que Dios dio a Moisés para el pueblo y asimismo para cada uno de nosotros. ¿Saben cuáles son? No tendrás otros dioses. ¿Cuántos de nosotros hacemos berrinches cuando mamá o papá nos quita el celular? No nos damos cuenta, pero estamos haciendo del celular un Dios para nosotros. No te harás imágenes ni las adorarás. ¿Cuántos pensamos que algún superhéroe es más poderoso que Dios? Y no nos damos cuenta que Dios es el único que tiene el poder para resolver cualquier problema que tengamos en nuestra vida. No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos mentido y hemos usado la frase: lo juro por Dios que yo no lo hice? Usamos el nombre de Dios para cubrir nuestra mentira, aún sabiendo que no es verdad. Santificarás el día de reposo. Dios nos pide que apartemos un día para Él. Cuando nosotros vamos al templo y cantamos, levantamos nuestras manos, estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Dios nos manda a que amemos a nuestros padres y seamos muy obedientes. No matarás. No es bueno que el enojo nos lleve a desear la muerte de alguien. Es mejor siempre perdonar. No cometerás adulterio. Cuando seamos grandes y nos casemos, no debemos pensar en tener muchas esposas o muchos esposos. Solamente la persona que Dios nos ha dado para nuestra vida. No robarás. No debemos quitar nada a nadie, así sea el dinero de mamá, el juguete de mi primo, el lápiz de mi amigo. No mentirás. Muchas veces, por no recibir un castigo, preferimos decir una mentira, pero siempre es mejor hablar con la verdad. No codiciarás.
Seamos agradecidos con lo que papá o mamá nos pueden dar. No nos fijemos en lo que los demás tienen, si tienen más o tienen menos que nosotros. Siempre seamos agradecidos. Dios nos da sus mandamientos para protegernos y ayudarnos. Por ejemplo, una persona que va manejando un carro, si no obedece los señalamientos o las luces del semáforo, puede provocar un accidente y pueden salir lastimados. Lo mismo pasa con nosotros. Si obedecemos lo que Dios nos manda en su palabra, estamos protegiendo nuestra vida. Así como Josué en ese momento le estaba recordando al pueblo cada uno de estos mandamientos y se los leyó sin faltar ni una sola palabra. Mientras esto pasaba, algunos reyes de las ciudades cercanas escucharon de las maravillas que Dios estaba haciendo cuando abrió el mar, cuando los muros de Jericó cayeron. ¿Lo recuerdan? Entonces estos reyes se juntaron para pelear contra Josué y los israelitas. Pero cerca de ahí había una ciudad llamada Gabaón, y los habitantes de esta ciudad también supieron todas estas cosas y decidieron engañar a los israelitas. Se hicieron pasar por personas que iban de un lugar muy pero muy lejano. Así que para que les creyeran, pusieron trapos viejos sobre sus burros, llevaban trastes usados y rotos, se vistieron con ropas viejas, zapatos viejos en sus pies y echaron pan duro también en sus bolsas. Así fueron a buscar a Josué, diciéndole que iban de lejos y querían hacer trato con él. Le mostraron sus trastes, sus ropas y sus panes, que querían trabajar para ellos porque habían escuchado lo que Dios había hecho en Egipto y lo que había hecho a los reyes de Jericó y de Jai. Viendo y escuchando todo esto, los hombres de Israel tomaron lo que llevaban y Josué aceptó el trato, prometiendo cuidar de ellos, sin darse cuenta de su mentira. Así como a Josué lo engañaron, puede venir algún desconocido a querer engañarlos, mostrándoles cosas que no son ciertas o obligándolos a hacer cosas que ustedes no quieren. Pero no hagan caso. Primero deben pedir ayuda. Nadie debe engañarlos ni lastimarlos. Nadie debe obligarlos a hacer cosas que ustedes no quieren. No tengan miedo y pidan ayuda. No sean como Josué y el pueblo que no preguntaron a Dios antes de dejar que los gabaonitas vivieran entre ellos. Pero solo pasaron 3 días para que se dieran cuenta de su engaño. Entonces fueron los israelitas a Gabaón y no les hicieron nada porque habían prometido en nombre de Dios cuidarlos y no lastimarlos. Pero el pueblo no estaba de acuerdo, a lo que les dijeron que los dejarían con vida para que no hubiera castigo por romper la promesa que habían hecho a Dios. Josué los llamó para preguntar por qué los habían engañado. Por mentir, siempre iban a ser trabajadores de Dios, encargados de la leña y llevar el agua para el templo de Dios. Habían pecado, así como muchas veces nosotros mentimos a mamá o a papá para no levantar nuestros juguetes o porque no queremos ayudarles. Les decimos que no podemos o que nos sentimos mal, sabiendo que no es así. Y todo esto solo nos separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Así como en ese momento pasó con los gabaonitas. Dijeron a Josué que lo habían hecho porque tuvieron miedo cuando oyeron que Dios entregaría su tierra a los israelitas y que iban a destruir a sus habitantes. Pero no les importó y obedecieron lo que Josué les dijo. Ese mismo día se pusieron a trabajar. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir. Tuvo misericordia de ellos. Como dice el versículo que vamos a aprender, está en el Nuevo Testamento, en el libro llamado Lucas, capítulo 6, versículo 36, y dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. ¿Qué es la misericordia? Perdonar o ser perdonado sin merecerlo. Todos hemos pecado,
todos nos hemos equivocado y eso nos separa de Dios. Pero gracias a que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz, aún sin merecerlo, aunque muchos no lo acepten como su único Salvador, y aunque Él sabía que lo iban a rechazar, no le importó. Aún así, Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Ahí venció a la muerte y volvió a vivir. Ese es el mejor ejemplo de misericordia, porque aún siendo desobedientes, Cristo Jesús murió por nosotros, para que seamos salvos y libres de culpa. Si nosotros pedimos perdón a Él y le decimos en qué nos hemos equivocado, Él nos perdona porque nos ama. Y así como dice nuestro versículo de hoy, nosotros debemos aprender de ese ejemplo tan grande de amor. Y así como Josué también perdonó a los gabaonitas su mentira, nosotros perdonemos al niño que nos molesta, al amiguito que rompió nuestro juguete, a la niña que perdió mi muñeca, solo por el amor que también nosotros tenemos hacia Dios. Josué también amaba a Dios y por eso obedecía siendo esforzado y valiente. Pero ¿qué creen? Que los reyes de las ciudades cercanas escucharon que Josué había aceptado a los gabaonitas y tuvieron miedo, porque la ciudad de Gabaón era grande, importante y con un gran ejército. Entonces 5 reyes amorreos se unieron para pelear contra Gabaón. Subieron a la ciudad y los atacaron, pero los gabaonitas fueron a llamar a Josué para pedirle ayuda, porque eran muchos los que peleaban contra ellos. Josué subió de noche con todo su ejército y los hombres valientes para sorprenderlos. Iban muy tranquilos, porque Dios ya le había dicho a Josué que no tuviera miedo, porque Él ya había dado la victoria. Por eso, cuando los reyes amorreos los vieron llegar, tuvieron miedo y quisieron huir, pero Dios mismo peleaba por ellos. Así que hizo caer piedras del cielo sobre ellos para derrotarlos. Y eso no fue todo. Ocurrió algo increíble, porque Josué habló a Dios y pidió que el sol se detuviera hasta que terminaran con sus enemigos. Y así fue. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden imaginar que el sol se haya detenido en ese momento y que no haya llegado la noche durante un día completo? Es algo maravilloso, algo increíble. ¿Pueden imaginar el gran amor que Dios le tenía a Josué y al pueblo? Detuvo el sol para que pudieran derrotar a sus enemigos. Dios mismo peleaba por ellos. Y eso no ha cambiado. Dios es el mismo y te ama, así como amaba a Josué, y te defiende cuando tú estás en alguna situación difícil. Pero es necesario ser esforzados y valientes, ser misericordiosos, perdonar, obedecer a la palabra de Dios, pedir perdón a Dios cuando nos hemos equivocado y siempre ser agradecidos. Nunca olvidar que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz porque nos ama, pero también somos vencedores porque ahí Él venció a la muerte. Tenemos vida eterna y nos espera un lugar maravilloso en el cielo. Espero que les haya gustado la clase, pero sobre todo que hayamos aprendido. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 2 de la tarde con nuestra siguiente clase.